manos, cierre sus ojos, levante sus manos en señal de rendición a Él y adoremos su presencia. Te adoramos, te adoramos, Dios. Precioso Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien. Con mi fe, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y amo su voz, amo su voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Y en vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Declárelo. Tu fidelidad sigue Persiguiendo todo lo que soy te lo entrego. a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida ha sido bueno. Precioso. Vamos, dígale, dígale, dígale. Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Con todo lo que tenemos lo vamos a cantar otra vez. En mi vida y en mi vida ha sido bueno. Vamos, que se escuche, que se escuche. En mi vida ha sido tan bien. con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré
de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido. Él es fiel, Él es fiel. Cantaré Aleluya. de la bondad de Dios. En mi vida dígaselo a Él. Y en mi vida ha sido bueno. Adoramos. En mi vida ha sido tan bien. Con mi seco cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oramos. Aleluya. Glorioso Dios. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tu fidelidad es eterna, Dios. Tu palabra declara que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, gracias, gracias. Padre, vamos a hablar tu palabra en esta tarde, Dios. Pedimos tu bendición, Dios amante. Que esta palabra sirva de fortaleza, que sirva, Dios, de inspiración para seguir adelante en tus caminos haciendo lo que nos has llamado a hacer. Exáltate tú, oh Dios. En nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. He tenido el privilegio de compartir la palabra del Señor también. Y es un honor el poder hacerlo. Y es una gran responsabilidad también porque es la palabra de Dios y es para el pueblo de Dios. Por lo cual es responsabilidad de poder dar un mensaje para este tiempo y para nosotros que estamos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 1. Glorioso Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Jeremías, capítulo 1, mantenga su Biblia abierta. Vamos a leer. El mensaje va a ir en progresión del verso 1 al verso 10. El profeta Jeremías fue llamado a ser mensajero de Dios para su pueblo en un tiempo muy difícil, donde la maldad del pueblo de Dios era de continuo. Las injusticias, el crimen, la idolatría y todo tipo de mal que podamos imaginarnos que usted puede encontrar en el libro de Jeremías, lo que el pueblo de Dios hacía. En medio de esa generación perversa y mala, necia, fue levantado un hombre para anunciar el mensaje de Dios. Han pasado cerca de 2700 años aproximadamente y la condición del ser humano en nuestros tiempos no es nada distinta a la de que el pueblo de Israel en aquel entonces. Ciertamente la ciencia ha aumentado, la tecnología, hay tantos avances médicos. Hoy se está hablando de que quieren ir a Marte, que van a la Luna
y pueden lograr. La ciencia ha aumentado tanto de que la verdad que nos sorprendemos día a día con cada cosa que sale nueva en cuanto a la tecnología. Pero el corazón del ser humano es el mismo, no ha cambiado. Y tomó a Jeremías como ejemplo y los primeros 10 versos, la palabra de Dios, y vamos en forma de introducción, vamos a ir en estos 10 versos antes de entrar en lo que queremos hablar. Verso 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Isaí y Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Jeremías era un hijo del sacerdote Hilcías. Su familia estaba involucrada en el área del ministerio. Los versos 2 y 3 dicen: palabra de Jehová que vino en los días de Josaías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad en Jerusalén, en el 5º mes. El verso 2 y el verso 3 habla acerca de su llamado. El llamado de Jeremías se dio bajo el reinado de estos dos hombres. Y Jeremías profetizó por un promedio de 40 años. 40 años a una nación. 40 años anunciando el mensaje de Dios y el pueblo endurecido. Los versos 4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En estos versos vemos tres cosas que Dios hizo con Jeremías. Lo había formado en el vientre, lo había santificado y lo había enviado como profeta a las naciones. La reacción del profeta al encuentro de Dios, de sus padres, fue la de muchos de sus ancestros. El temor trató de apoderarse de su vida. El encuentro con Dios, en los hombres de Dios a través de la Biblia, Moisés, Josué y todos los que tuvieron un encuentro con Dios, la primera reacción de ellos era temor por haber visto a Dios, por haberse encontrado con Él. Reverencia a aquel creador del cielo y la tierra. Y la reacción del profeta fue: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Ciertamente era un joven Jeremías, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. El llamado no consistía en lo que Jeremías representaba, porque no es lo que nosotros podamos tener, es lo que Dios va a poner en nosotros para poder nosotros anunciar lo que Él quiere que anunciemos. No depende de nuestros estudios. Dios no llamó a Jeremías porque era el gran sacerdote, era un joven. Lo llamó porque tenía un plan y Dios lo iba a capacitar en el transcurso. La palabra de Dios declara en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El objetivo de todas las cosas que hacemos es que Dios sea exaltado, es que Dios sea glorificado, es que Dios sea glorificado. 1 Corintios 1:28 dice: porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. No depende de nosotros, sino de aquel que nos llamó. El verso 7 dice: me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. En este verso nos muestra que el Señor no hay excusa. Señores, que yo no sé hablar. Señores, que yo no sé qué predicar, no sé qué decir. Fíjense que la mujer samaritana, al encuentro que tuvo con Jesús, la mujer dejó a Jesús y empezó a hacer trabajo evangelístico. No sabía predicar. Y lo único que dijo esta mujer fue: Él me dijo todo lo que yo era. Lo que tenemos que decir a la gente
es decirle qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay que ir al instituto para decir eso. No hay que ir a los seminarios para aprender eso. Es simplemente en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dejarle saber al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hoy Dios le dice a la iglesia: no temas delante de este mundo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos. Es fácil decirle a una gente hoy por texto las cosas que no nos atrevemos a decir muchas veces de frente. Es más fácil dar un mensaje por texto que verle a la cara la reacción de la gente. La reacción de la gente, y muchas veces por eso no anunciamos el evangelio, porque tenemos temor de lo que la gente va a decir, cómo va a responder. Dios nos dice: no temas, no temas. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros fallamos? ¿Se recuerda cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro le dice: si tú eres, permite que vaya? Jesús le dijo: vente. Y mientras iba caminando, ¿qué pasó con Pedro? Se hunde. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Él estaba ahí para levantarlo. Si caemos, si en el transcurso de anunciar la palabra de Dios, si en el transcurso de dar a conocer las buenas nuevas, cometemos errores, Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para irnos educando poco a poco, para ir enseñándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Verso 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios ha puesto, ¿qué cosa? Palabra en su boca. Jeremías tenía la misión de hablar al pueblo la palabra de Dios y no sus ideas, no sus conceptos. Es la palabra de Dios la que va a cambiar al ser humano. Es la palabra viviente. Es el verbo encarnado lo que va a cambiar el corazón del ser humano. Y es lo único que tenemos que hablar. Viene a mi mente lo que el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de los huesos secos, en los versos 4 de capítulo 37 de Ezequiel dice: entonces me dijo: profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios le dice eso al profeta Ezequiel: profetiza a estos huesos y diles, no cualquier cosa, diles, huesos secos, oír palabra de quién, de Jehová. Ahora, ¿cuál era la palabra de Jehová? Escuche, verso 5: así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra de Dios dada al profeta Ezequiel era que le abran los huesos y los huesos iban a revivir. ¿Qué es lo que la iglesia, Dios le dice a la iglesia? Predica mi palabra a los huesos secos que están afuera y ellos van a vivir. ¿Qué le tenemos que decir a ellos? Que hace 2000 años atrás hubo alguien en la cruz del Calvario en Jerusalén que murió, pero que resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, que derramó su sangre para cambiarnos. Ese es el mensaje que tenemos que hablar. Es la palabra de Dios. Mira que te he puesto, verso 10 de Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre nación, sobre reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. La posición en que Dios ha puesto a Jeremías en aquel entonces es igual a la que la ha puesto a nosotros. La palabra de Dios declara que Jesús dijo: las puertas del infierno no iban a prevalecer contra nosotros. Por lo cuanto nosotros también arrancamos, derribamos y llevamos cautivo todo argumento que pueda levantarse en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías y los hombres de Dios, en el transcurso de la misión que Dios ha puesto en las manos de nuestras vidas, experimentarán tres cosas.
En ese transcurso, en ese llamado, hay tres cosas que los hombres de Dios van a experimentar. Quiero dejarles saber, cuando me refiero a los hombres de Dios, no me refiero solamente a los líderes. Me refiero a aquellos hombres y mujeres que de una u otra forma hablan la palabra de Dios en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayan. A ellos me estoy refiriendo. Tres cosas. La primera cosa que ellos experimentarán es la persecución por hablar la palabra de Dios. Muchas veces tendemos a creer que si Dios me da una palabra, el pueblo entero me va a escuchar. Si Dios me diera una palabra, yo voy a hablar la palabra y el pueblo se va a convertir. Y el pueblo va a pasar al altar y va a llorar. Creemos que eso va a suceder si Dios nos da una palabra. Pero recordemos que Jeremías, lo que le pasaba, a mí es lo que dice Jeremías 11, versos 19 al 21. Y yo era como cordero inocente que llevaba de degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Jeremías estaba hablando de la palabra de Dios, y en respuesta a eso su pueblo quería matarlo, para que no hable más la palabra de Dios. Aquellos que diariamente hablan la palabra de Dios van a ser perseguidos. No temas de hablar la palabra de Dios, se le dijo Jeremías. Son las palabras de Dios las que tenemos que hablar. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es tiempo de exhortar, es tiempo de redarguir, de hablar la palabra del Señor a cualquiera que sea. No temamos, hablamos la palabra del Señor. ¿Habrá persecución? Sí, habrá la persecución, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Número 2, los que hablan la palabra del Señor experimentarán el desánimo cuando vean que no obedecen a la palabra. Jeremías profetizó, como dije anteriormente, por un promedio de 40 años, y el resultado de la profecía era persecución. Y eso produjo desánimo en él. Jeremías capítulo 20, verso 7. Mire lo que dice. Por favor, abra su Biblia. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Estaba cansado Jeremías. No más, no hablaré más de la palabra del Señor. No puedo más. Lo único que me pasa es que cuando hablo la palabra, la gente me mira mal. Creo que la mayoría de líderes en este tiempo en el cual estamos viviendo, bien difícil. Gente que después de la pandemia todavía se queda en las casas, no vienen. Usted los exhorta y no vienen, pero van al trabajo, van al mall, van al parque, pero a la iglesia no, porque se pueden contagiar. El liderazgo, hay clases de escuela dominical, la gente no viene a las clases de escuela dominical. Hay
Hay programas para que venga, usted se pueda educar en el camino del Señor, que usted pueda prepararse, para que pueda exponer mejor, para que usted pueda vivir una vida triunfante en el Señor, pero la gente no quiere llegar, entonces produce cierto tipo de desánimo. ¿Qué es lo que tengo que predicar? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? Quiero recordar, tenemos que predicar la palabra de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, nos sigan o no nos sigan, hay que hacerlo. Viene desánimo, porque queremos ver el fruto de lo que hacemos. Y eso es lo que Jeremías decía, no me acordaré más de él y hablaré más en su nombre, porque lo único que viene es persecución. Hombres como Elías sintieron desánimo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hombres poderosos en Dios, que a causa de la palabra fueron perseguidos. Y a causa de la persecución, el desánimo. Pero lo hermoso de Dios es que Dios permanece al lado de nosotros porque sabe que es un proceso. Sabe de que vamos a pasar y que Él ha prometido estar con nosotros. Por eso prometió estar con nosotros, porque sabía que íbamos a pasar por momentos de crisis. Sabía que no íbamos a desanimar, pero tú detente, mantente fiel, mantente firme. Dios está contigo. ¿Qué llevó a Elías a desanimarse? Solo había dicho la palabra del Señor. Es verdad que pasamos por el fuego, es verdad que pasamos por las aguas, pero hay algo seguro, que Dios estará con nosotros. Número 3, los hombres y mujeres de Dios que han sido llamados por Él, ellos van a experimentar la fidelidad de Dios. Jeremías capítulo 20, verso 9. Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La presencia de Dios es dulce, es preciosa. ¿Cómo podemos saber que la presencia de Dios es dulce? Es interesante. La presencia de Dios es dulce, es apacible. Es algo que no lo podemos humanamente poder expresar. Como algo que no vemos pueda ser dulce. Pero es algo que decía el profeta, allá hay un fuego en mi corazón ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías dijo, había como un fuego ardiente en mi corazón. Si hay algo que Dios sabe hacer, es seducirnos a nosotros. Si hay algo que Dios sabe hacer, es hacer que nosotros digamos que sí. Si hay algo que Dios sabe hacer, es que podamos, a lo que habíamos dicho al Señor, no lo voy a hacer más, decirle, está bien, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, por su fidelidad, por su amor. Lo mismo le sucedió a Elías, cuando se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo a Dios Elías. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El tiempo que estamos viviendo, hermano, creo que vi en las noticias muy levemente, pero vi a una de las jueces de la Corte Suprema, creo que estaban por tratar de hacer que los hombres que se digan que son mujeres pueden participar en las competencias olímpicas de las mujeres, y están en esa discusión. Lo que le viene a la iglesia es serio, porque mandaremos a nuestros hijos a las escuelas públicas, lo
los que no tenemos recursos para mandarlo a una escuela privada cristiana donde le puedan enseñar cosas correctas, tendremos que mandar a nuestros hijos a escuelas públicas donde lo que hay afuera es un espíritu, es una corriente que el que no está parado en la roca se va a ir, va a ser arrasado. Y estamos en las escuelas públicas, están enseñando cosas que nuestros niños, cuando lleguen a cierta edad, no van a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque en la escuela se dice que es bueno. Porque lo han cogido desde los 6 años hacia adelante, hasta que son jóvenes, con mentalidades completamente liberales en contra del conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Estamos viviendo en tiempos difíciles, complicados, donde hoy los que son abuelos y los que son padres cristianos tienen que tomarse el tiempo para instruir a sus hijos, porque pasan más tiempo en las escuelas siendo enseñados por gente inconversa que pasar en la casa, que nosotros como padres tomemos el tiempo para enseñarle. Hoy tenemos que afianzarnos y decir, yo tengo que enseñar a mis hijos lo que la palabra de Dios enseña. Era aquí el pueblo de Dios con lo que dijo Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, han quitado la oración de las escuelas, han quitado todo lo que tiene que ver con Dios de los lugares que antes estaban de esta nación. Y es una nación liberal. Y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No es tiempo de sentarnos, no es tiempo de jugar, iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos dice Dios. Dios nos ayuda, hermano, a llevar a cabo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Es hermoso cantar, me fascina cantar, disfruto danzar delante de Dios, disfruto todo eso. Pero hay un tiempo para cada cosa. Y el tiempo que Dios, el que estamos viviendo, nos ha escogido a cada uno. Hemos sido escogidos. Escúcheme, usted y yo hemos sido escogidos para este tiempo. ¿Cuántos billones de personas existen que no conocen de Dios? Y de entre ese montón de gente, usted y yo fuimos escogidos. Porque Dios pudo haber escogido a otro, pero nos escogió a nosotros para este tiempo. Y puso su palabra en su corazón. Pero no para tenerla en nuestros corazones solamente, sino para darla a conocer a ellos. Para expresar al mundo de que haya esperanza aún en medio de esta situación que está pasando. Y la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con autoridad en el Señor, en el lugar donde estemos. Necesitamos tomar eso. Dios sabe. Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Lo mismo que le dijo a Jeremías en el capítulo 20, el verso 9. Y dijo Jeremías: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos. Traté de suplirlo y no pude. Hay un fuego ardiente en nuestros corazones. La presencia de Dios. Dios sabe cómo
hacer que nosotros podamos decir que sí. El Espíritu Santo está dispuesto. La Biblia dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Necesitamos hacer que nuestro espíritu empiece a crecer, que se una al Espíritu de Dios para poder empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted tiene una misión. Usted tiene una misión, hermano. Usted y yo tenemos una misión en este tiempo. Hemos sido llamados con propósitos. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. Traté de sufrirlo, pero no pude. Hay 3 cosas que ciertamente pasaremos. Si es verdad que sufrimos persecución por hablar la palabra de Dios, es verdad. No se puede negar eso. Es verdad que experimentaremos desánimos por hablar la palabra. Sí, es verdad, hermanos. Pero también es verdad que experimentaremos la fidelidad de Dios. Que Dios cuidará de nuestros hijos. Que Dios cuidará de nosotros. Que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Termino diciendo esto. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Querramos o no querramos, tenemos que hacerlo. Seremos llamados a cuenta algún día. Podemos hacerlo de buena manera. Pero tengan en cuenta algo, que algún día nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a tener que darle cuenta de las cosas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos ahí donde usted está? Dios, te alabamos, Dios, te bendecimos. Dios amante, tu palabra nos enseña de que tú estás con nosotros. Permite que en nuestros corazones haya un deseo por tu presencia, por tu palabra. Un deseo que anhelemos más las cosas de ti. En el nombre de Jesús, Dios, te adoramos.